¿Cómo andan? Buenas Hola, tardes, hola hola. Sol. Bueno, Hola, ¿cómo andan? Arcu. ¿Cómo va la comunidad cósmica? ¿Qué pasó acá? Bueno, bienvenidos al tercer programa de Sumos Mercuriales. Acá estamos Sol, acá está Arco hablándoles. Gracias por el aguante en los programas anteriores. Vamos a darle play hoy al tercer programa. Recuerden que estamos haciendo programas quincenales. Hoy vamos a tratar de medirnos con el tema horario y tiempo como para que todo pueda entrar y no nos vayamos por las ramas. Así que un programa totalmente dedicado a Plutón tenemos hoy. Estamos en temporada Escorpio, se nos viene una luna nueva en Escorpio, hay como mucha movida intensa, Plutón está por volver a Acuario el 19 de noviembre, entonces vamos a ir un poquito hablando de todo esto, pero como siempre tenemos que ir al comienzo de las cosas, y Plutón es un símbolo que pide, es un símbolo nucleico, ¿no? Que dice, che, hablen de todo, a fondo. Entonces hoy vamos a hablar de la temporada de Escorpio, vamos a hablar de Hades Plutón, del arquetipo ¿no? del mito, también del paso de Plutón a Acuario y lo que se viene para la humanidad en los próximos 20 años. Vamos a hablar un poquito de esto del arcano del mes, que este mes es el Sol, el mes que viene, ¿no? El El noviembre va a ser el viernes, Sol. ya Ya estamos. pasado mañana, estamos en temporada de cielos abiertos, mañana es Halloween, ¿no? Después está el Día de los Muertos. Bueno, hay como todo, estamos en un momento bastante intenso, así que lo primero que vamos a hacer es irnos a lo más profundo del inframundo como para poder desasnar qué es Plutón y que puedan tomar esta info que les vamos a compartir, ¿no? Llevarla como en hacer una correlación entre ese mito y algo, alguna situación de su vida, algo que ocurra por ahí, porque siempre hay que tener en cuenta que estos lenguajes funcionan gracias a la ley de correspondencia, a las leyes herméticas. Entonces, algo de lo que sucede en el inframundo también está sucediendo en lo más profundo de nuestro ser. Así que bueno, a ver, Sol, contanos un poquito qué nos trajiste hoy sobre Plutón. Bueno, gracias, me encanta que estemos acá, me encanta que dediquemos todo este episodio a la temporada de Escorpio y a Plutón, pero como, bueno, decíamos, ¿no? Nuestra idea es que llevemos astrología y tarot para el desarrollo personal, para el autoconocimiento en esta era de Acuario y justamente, ¿no? El paso de Plutón a Acuario es como que es como uno de los grandes pilares de esta nueva era. Pero claro, si es que necesitamos ir a las bases. Plutón, para mí, a mí como que, bueno, me fascina Plutón y es muy ¿A loco quién porque no? antes de estudiar astrología, como que siempre tenía esta idea, ¿no? De que Plutón, el señor maligno, el planeta, ¿no? Que mejor no queremos ver o que tiene que ver más que nada con el ocultismo o con el Ujú. esoterismo o con la O con la muerte. muerte. Exacto. Y como que no, bueno, esto es algo que no quiero ver, ¿no? En mi caso que yo tengo Plutón en casa 4 al igual que tú, nada, es un Plutón, es súper intenso y obviamente implica ir a lo profundo, en este caso de mi mundo emocional. Y entonces cuando empecé a descubrir, ¿no? Lo que trae Plutón, lo que pide Plutón, lo que simboliza, me empecé como esto, ¿no? Como a fascinar. Y de hecho, por ejemplo, Arcu, yo trabajo con mis clientas dentro de mi programa Mujer Completa, trabajo carta natal y hay una sesión dedicada a Plutón y los nodos. O sea, solamente eso, ¿no? Como Ujú. qué importante es reconocer nuestro Plutón natal y darnos cuenta, en verdad, este punto más fuerte de Plutón que son los apegos del alma. Sobre eso voy a volver. Ujú. Pero no se pierdan este episodio, mírenlo completo, es como que empápense de Plutón porque en Plutón está la llave de la transformación. Pensemos primero, Total. ¿no? Plutón, ¿no? En astronomía es este planeta que es el último que fue descubierto, ¿no? Como que el más lejano y por supuesto, simbólicamente en este principio de correspondencia, como decía Arcu, ¿no? Como es arriba es abajo, obviamente que lo que está lejos es, simbólicamente es lo que está muy lejos de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, en este sentido, es Plutón es lo que no quiero ver, lo que está muy lejos, con lo que no quiero conectar y justamente representa este inframundo. De hecho, No, ahí te interrumpo un sí, segundito. no, que Hoy el que interrumpe voy a ser yo. me encanta.
porque es interesante que Plutón, ya desde comienzo del siglo XX, Percival Lowell, que es el que lo empezó a seguir, lo venía siguiendo desde 1905 y venía viendo como había veces que lo veía, veces que no. Era como había algo que se ocultaba, ¿no? Claro, se Como ocultaba. había momentos donde era visible y muchos otros momentos donde era oculto. Este señor muere en 1915, o sea que siguió a Plutón durante 10 años solamente, pero dejó mucha data porque lo venía estudiando hacía un montón. Y luego, quienes continuaron con este estudio, esta investigación, lograron descubrirlo en 1930, 15 años después, Después. ¿no? Y por eso a Plutón se le asigna, por un lado, todo esto, lo oculto, lo invisible, lo que no podemos ver, y por otro lado, la energía atómica, porque justamente, ¿no? El En la década plutonio, del 30 es donde se empieza a desarrollar toda esta cuestión. Bueno, claro. volvamos al Plutón astronómico. Claro, ¿no? El plutonio tan destructivo, ¿no? Y ¿Mm? bueno, que justamente después sirvió para la bomba atómica. Bueno, primero para hacer esta primera ubicación, ¿no? Plutón como planeta, el último de nuestro sistema solar. Yo siempre digo, acuérdate la lección de geografía de la escuela secundaria, ¿no? Mercurio, Venus. Plutón es el planeta, ¿no? Regente de Escorpio. Escorpio es el octavo signo del zodíaco. Nosotros entramos la semana pasada a la temporada de Escorpio. Y es muy importante entender como el viaje que hace la conciencia o que hace el Sol a través de los 12 signos del Ujú, zodíaco. Venimos de Libra, donde en principio no es el encuentro con el otro, el equilibrio, lo armónico, lo bello. Empezamos como a conectar, pero ese encuentro con el otro, ¿no? Nos implica como un viaje hacia lo profundo. Hablamos en totalmente. episodios pasados que esta temporada libriana no era tan libriana porque Plutón estaba muy cerca, porque estaba el Ujú, eclipse, ¿no? Y lo que simboliza este traspaso, ¿no? Es que al encontrarme frente a un otro, me empiezo a ver y el otro me empieza a reflejar cosas y me ujú, refleja mi sombra. ¿No? totalmente. Generalmente, ¿no? Nosotros como humanos, todo aquello que nuestra conciencia no puede captar, lo proyecta. Es un mecanismo psicológico, ¿no? Nosotros proyectamos. Pero la proyección Ujú, es justamente para ver, ¿no? Yo ahora mismo que me estoy viendo en el totalmente. Zoom, me veo, ¿no? Al final, el hecho de estar este encuentro contigo ahora mismo me lleva a verme a mí, ¿no? Me lleva a verme Totalmente. como tarotista, como estudiante de astrología, me lleva a verme como humana en procesos, ¿verdad? Ujú, Y Plutón, entonces, la temporada de Escorpio, perdón, es ese momento, ¿no? Ese momento de llegar a este signo es un signo de agua, por tanto conecta con las emociones, es una modalidad fija, por tanto es ir a lo, como esa agua, representa como el agua estancada, el pantano, ¿no? Saben que el agua se pudre cuando lleva un tiempo, ¿no? Y aparecen cosas, aparecen otras formas de vida que quizás no nos gusta, ¿no? Como los hongos, como, ¿no? Las bacterias, ¿no? Como ujú, la pus, ¿no? Todo esto es muy, muy escorpiano, eso que emerge más allá de cuando algo se estanca y muere. Por tanto, en esta temporada, ¿no? En la temporada de Escorpio, justamente es el momento del año en el que nos toca enfrentarnos a nuestras sombras, eliminar lo que ya no sirve para luego renacer, ¿no? O volver como con esa flecha que nos lleva hacia arriba en la temporada Sagitario. Este es un totalmente. viaje que el Sol hace todos los años. Por tanto, todos los años tenemos este momento Escorpio y no es casual que Día de los Muertos, que Halloween y que las temporadas de eclipses fuertes coincidan con la temporada de Ujú, Escorpio, ¿no? Porque es como que todo el cosmos conspira para que hagamos el trabajo que toca en este tiempo, ¿no? totalmente. Sí. Y hay algo que me gusta mucho de Escorpio, de Escorpio son sus tres símbolos, ¿no? La serpiente, ¿no? Que es un símbolo de alquimia, ¿no? De transformación y sobre todo de poder. Y de Eh, cambio de piel. La exacto, serpiente cambia de piel, ¿no? Se se deshace de transforma. todo. Claro. Totalmente, Es ¿no? súper Tenemos el importante. escorpión, la serpiente y el águila. Estos tres Ujú, animales representan entonces la energía escorpiana y son como, digamos, los tres niveles de conciencia, ¿no? Podemos decirlo en el camino de la alquimia espiritual, ¿no? La ujú, nígredo, la rubedo y la álbedo, o también en el chamanismo, ¿no? Como también los tres niveles de totalmente. conciencia. Nosotros también lo conocemos en el tarot como el estadio prepersonal,
personal y transpersonal, Ujú. un tiempo marcado por el retorno de Saturno. Y Escorpión Escorpio tiene justamente los tres animales que representan los tres niveles. El Ujú. escorpión, ¿no? Que sería ese insecto que se arrastra por la tierra, pero que ataca a traición y es que está siempre a la defensiva y que tiene un caparazón, que Ujú. representaría como ese aspecto, si se quiere, ¿cómo sería? Como más, Más y más traicionero de Escorpio, instintivo, como más más básico, ¿no? instintivo, más desconfiado, por Exacto, ¿no? ejemplo, Más a la ¿no? Como, defensiva, sí, ¿no? más a la defensiva. Ese escorpiano típico que te mira y que no confía, que no dice nada, que Ujú. observa. Yo que estoy en pareja con un escorpiano Sí, hace ya sí, sí. 6 años, ¿no? Como que se pueden ver sus momentos, ¿no? Luego está el momento serpiente, ¿no? Que al final tiene este proceso de transformación que hablábamos antes, el cambio de piel, el renacer. Y Ese finalmente es el el que águila. dice, ese es el que dice, tengo un Mambeli, voy a terapia, o hago Exacto, algo para solucionar esto, ¿no? Y no me quedo en la desconfianza, no me claro. quedo en la O en matar paranoia, al no me, otro, ¿no? claro, me voy al otro nivel que es, me va a pedir un laburo personal más potente y después, bueno, está el siguiente, ¿no? Contanos Claro, de el la cambio de serpiente. piel. El nivel de la serpiente sería este y el tercer nivel o el nivel transpersonal sería el del águila, ¿no? Quien Ujú. conoce, hay no sé si lo podemos, después voy a tratar de acordarme de dejar el enlace, hay un video que cuenta la transformación del águila, ¿no? Que es morir o transformarse justamente. El águila calva, pues bueno, llega un momento de la vida en que está tan vieja, sus plumas, sus garras, su pico y que Mm. si no se transforma, o sea, si no elimina todas esas partes de sí, no puede renacer. Y lo que hace es, durante casi 5 meses, pues se arranca el pico contra, o sea, lo hace picar contra una montaña hasta que se lo destruye. Cuando le vuelve a crecer el nuevo, se saca las plumas. Cuando le crecen las Bien. plumas, y no, como que así mismo se va haciendo ese proceso de transformación y finalmente entonces el vuelo triunfal es cuando ya le crecen las alas, entonces ya tiene un pico nuevo con el que cazar y unas garras con el que sostener a su Mirá que presa. está. Es muy power. Y eso le sucede a los 35 años. Y si el águila trasciende ese momento, va a vivir hasta los 75. O sea que Ah, es bien. morir o transformarse. Y eso para Ujú. nosotros, o lo que nos plantea Escorpio y Plutón, es que eso viejo, mis plumas viejas, mi pico viejo, mis garras viejas, ya no sirven más. O sea, yo Ujú. necesito tomar una decisión. Y es cuando, fíjense, le pasa a los 35 años y nosotros sabemos, ¿no? Que a los 36, entre los 36, los 40, 42, se produce el llamado del alma a transformarnos porque necesitamos esto, elevarnos más. Entonces, Ujú. Escorpio representa justamente todo esto, ¿no? Y Plutón, ¿no? Ahora llegando a Plutón, es como planeta, ¿no? El regente de Escorpio. Solo para que, como que se entienda, ¿no? Escorpio y Plutón vibran en la misma frecuencia. O sea, Plutón es el regente de Escorpio como planeta, pero digamos que a mí me gusta explicar siempre que los signos son como cualidades, que sería la manera de hacer las cosas. Claro. Los planetas son las funciones, los verbos, ¿qué hacemos? ¿No? Ujú. Y luego tenemos las casas, ¿no? Que sería en qué lugar lo hacemos, ¿no? Que sería como Claro. ese escenario. Entonces, Sí, como que Plutón es la función, ¿no? El verbo que se hace a la manera escorpiana. ¿Cómo lo explicarías vos exactamente. para... Acá, por ejemplo, lo que tendríamos que tener en cuenta es que los signos son energía sin forma. Es energía, ¿no? Que está envolviendo todo, pero que no tiene forma. Y el planeta es el encargado de actuar esa energía, porque Plutón ahora va a estar en Acuario, está en Capricornio, ¿no? Está actuando esa energía, está actuando de esa manera y nosotros lo estamos viviendo en una casa de nuestra carta natal, a todo ese combo. Por eso es súper importante el tema de las casas, sobre todo para planetas más lejanos más como transversal? Plutón, que tienen un movimiento mucho más lento. Es como que el trabajo que va haciendo es como de minar un campo, ¿no? Que en algún momento eso va a terminar explotando si no lo atendemos. Es como va minando un campo Plutón, grado a grado, a veces vuelve para atrás, va haciendo ese trabajo. Y en temporada de Escorpio, uno qué hace, está en contacto con la cualidad escorpiana porque está todo alrededor, entonces uno va a percibir más intensidad, un poco más de caos, quizás algún enojo,
pueden salir a la luz cosas, Secretos, ¿no? Como que es un momento que aparecen secretos, ¿no? secretos o Claro, cosas ocultas. De hecho, en cosas, temporada sí, Escorpio cosas un aparecen, tanto rebuscadas, aparecen los engaños también, los descubrimos, engaños, alguien revisa perversiones, uno revisa un móvil, ¿no? Y claro, aparecen ahí cositas. O exactamente. se destapan, ¿no? Como cosas, esto de perversión o de abusos, ¿no? Porque al Claro. final, esto se entiende más cuando explique el mito de Hades, pero ibas a agregar algo. Sí, esto, y con esto cierro, que acá lo que tenemos que tener en cuenta es que como Plutón ahora está en el último grado de Capricornio y va a pasar a Acuario, todo eso lo capitaliza la cualidad escorpiana, porque Plutón es el dueño de Escorpio. Entonces, es como Escorpio es la casa de Plutón, pero Plutón ahora se fue a hacer un trabajo en Capricornio y Ujú. después consiguió un puestito en Acuario. Entonces, lo que Plutón haga ahí lo termina capitalizando la cualidad escorpiana. Claro, ¿Mm? claro. ¿Por qué? Porque las cualidades, los signos, están constantemente siendo visitados por diferentes planetas. Y esos planetas son como embajadores que vienen a hacer un trabajo en el signo, pero que los va a capitalizar Claro, se lo lleva a su su casa, hogar, a su ¿eh? domicilio, como se A su dice en domicilio. astrología. Por ejemplo, el otro regente de Escorpio es Marte, entonces es Marte. importante ver porque estamos entrando a estamos en una temporada de ¿Cómo? Escorpio ¿Cómo? con Marte y Plutón en oposición, que viene ya desde hace una semana y que cada vez se va a ir como cerrando más, ¿no? Le falta, ya está, le falta un grado a Marte para llegar a esa oposición, que fíjense que es al final de Cáncer y de Capricornio, entonces también todo eso que está pasándole a los cancerianos, bueno, a los capricornianos, a los cancerianos, eh, a los acuarianos y leoninos que ya se ven venir, que hay algo, ¿no? Mm, Como hay bueno, todo eso lo termina capitalizando la cualidad escorpiana. mm. ¿Eh? Y a futuro, cada vez que nosotros vivamos una temporada escorpiana, tenemos que tener en cuenta que ya pasamos por ciertas movidas, porque esas movidas simbolizan que tenemos que hacer algo. Así que, y ese algo tiene que ver con el mito, por ejemplo, con el mito de los planetas o con el mito, en este caso, de Hades, Plutón. De Hades Plutón, totalmente. Bueno, entender eso, ¿no? Como la energía Escorpio a lo que está ligado, pues a la fusión emocional, física, por eso también Escorpio rige todo lo que es la sexualidad, ¿no? El encuentro Ujú. con el otro, esa fusión La total que fusión. se da, ¿no? Una cosa es la fusión, otra cosa es la dependencia, pero como que se da mucho el poder personal, los juegos de poder, lo que yo entrego. Y también hay un impulso, ¿no? Como en vez de verlo como toda esta parte por ahí oscura o que no nos gusta ver, también es la verdad en lo oculto, es que realmente queremos ir detrás, o sea, ¿no? Como que Escorpio es el signo de los detectives, ¿no? Del que investiga y que quiere llegar al Ujú. hueso, ¿no? Que quiere llegar al fondo del asunto, es algo como muy escorpiano, pero en verdad es porque el alma, ¿no? Lo que al final busca o la conciencia busca es esa totalidad, ¿no? Desde la psicología transpersonal o de la psicología junguiana, ¿no? Ese proceso de individuación en el que yo me reconozco como un humano no dividido, necesito reconocer todas mis partes. Y por eso es tan importante el momento Escorpio, porque es esa parte que no me gusta, que más energía, o sea, de hecho Plutón es lo que más energía nos requiere. Gastamos mucha energía en tapar, en reprimir y en ocultar nuestras partes horribles. Claro, y eso te consume, eso que al final, ¿no? Es como se da esa paradoja de lo que, ¿no? Lo que niegas al final te transforma y que además te viene por destino, eso que tú quieres que nadie conozca de ti, que nadie vea, es lo que más tiempo te ocupa. Plutón Es muy nos loco, perdón que te ocupa interrumpa, mucho pero tiempo. sí, es muy loco porque la misma cantidad que uno invierte para reprimir, para esconder algo, para no hacerse cargo de eso, es la misma que podría ocupar para hacer todo lo contrario y hacerse cargo, ¿no? Y entonces, Total. pero cuando uno está invirtiendo energía o gastándola, desperdiciándola en ocultar y en no hacerse cargo, esto que decía Sol, empiezan a ocurrir cosas porque inconscientemente empiezo a toxificar todo lo que toco, ¿no? Porque no me estoy haciendo cargo de algo por algún motivo en particular.
pero en definitiva uno después que pasa por el proceso o cuando lo está atravesando, se va dando cuenta de que es esto, ¿por qué no fui antes directamente a Claro. resolver O y no me era tan ahorraba todo terrible, esto? o no ¿No? era Pero tan pareciera que terrible. tenemos que pasar por eso para poder darnos cuenta que es lo mismo. Entonces yo elijo en desperdiciar la energía o en invertirla. La desperdicio ocultando, reprimiendo, no dándome cuenta, Mintiendo, ¿no? Y si no, me hago cargo, me hago cargo. Me doy el claro. pico contra la montaña. Total, exactamente, ¿no? Y recupero mi poder, porque al final, ¿no? El águila al hacer Totalmente. todo eso vuelve a volar, Sí. duplica su vida y mejora su calidad de vida. Entonces, es muy importante entender esa función, la función plutoniana, ¿no? Más allá de toda Ujú, esta parte como oculta, de la sombra, de los juegos de poder, etcétera, es darnos cuenta de esa paradoja humana de la que tratamos de tapar la mano con el sol, ¿no? Como que no, el sol con la mano, perdón, al revés. Y Plutón tampoco se puede. ¿No? De hecho, no. cuando nosotros estamos como muy ocupados en Plutón, no estamos en nuestro Sol y al final nosotros tenemos un propósito solar, una identidad que hemos venido a desarrollar. Y bueno, el momento para mí, el momento escorpiano y el momento plutoniano son momentos realmente muy poderosos para nuestro camino evolutivo. Pero Totalmente. bueno, Plutón, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué es esto del mito de Plutón? Bueno, mucha de la astrología está asociada, ¿no? Como a los arquetipos de los dioses, de las diosas. Y Plutón, ¿no? Es Hades, ¿no? Es conocido como Hades, Ujú, era uno de los tres grandes dioses, una vez que el señor de los cielos, que es Zeus, o nosotros lo conocemos como Júpiter, ¿no? Como que le arrebata el poder a su padre, a Cronos, y se transforma ¿no? el máximo dios del Olimpo, reparte con sus hermanos Poseidón, Neptuno, Hades, ujú, Plutón, ¿no? Como los diferentes niveles. Y ujú, entonces Zeus se queda con los cielos, Poseidón se queda con los mares y Plutón se queda, perdón, Hades se queda con el inframundo, ¿no? Entonces cada uno en su sitio, ¿no? Cada hermano reinando en su lugar. El mito de Hades en realidad se tiene que entender de la mano del mito de Perséfone. Perséfone o Proserpina es ujú. esta doncella, ¿no? Está la doncella hija, imaginativa, ¿no? Yo me la imagino una pisciana, luna Piscis, ¿no? Ascendente cáncer, ¿no? Como por la pradera, Y algo de liviana, Tauro también, ¿no? Como tiene una algo cosa así, taur. Piscis, Tauro, Cáncer, una onda así, Claro, muy claro. Venus, Luna, Neptuno, sí, Total, yo ahí también como la en una imagino así. pradera, ¿viste? Sí, Como sí, sí, sí. los pitufos, Heidi, claro, una ¿no? Y de Heidi. repente se abre el inframundo. ¿Qué pasa? Hades deseaba mucho a Perséfone, que era la hija de Deméter. Perséfone en sí no es una diosa del Olimpo, pero es hija de Deméter, que es una de los Ujú, 7 dioses del Olimpo, y es su hija. Y entonces Hades la desea y quiere casarse con ella, y entonces, bueno, en un momento, en uno de sus paseos, pues se abre la tierra y la secuestra. Entonces esto se ujú, conoce, en el mito es como el rapto de Perséfone. Y en el ujú, rapto, ¿no? Entonces el rapto incluso en algún momento en nuestro Código Penal argentino era en sí un delito, es el secuestrar con fines de violación. ujú, Entonces en el inframundo, Perséfone, ¿no? Es como arrebatada de toda su ingenuidad, de su inocencia, es violada repetitivamente, es como que atraviesa como un verdadero infierno, ¿no? Que para ella implica un camino de transformación personal. Bueno, en paralelo, mientras estaba dando esto, mientras tanto, en la Tierra, Deméter, su madre, la busca perdidamente, está totalmente deprimida porque Deméter es el arquetipo de la madre, solo se identifica con ese aspecto de sí misma, ¿no? Con el de ser madre y la ujú. falta de su hija, la suma en la depresión y ella se va a buscarla. Y en esta búsqueda, como ella era la diosa de las cosechas, pues todo ¿no? el mundo cae en un invierno constante Ujú, hasta que todos le dicen, ¿no? Como que no hay cosechas, no hay comida, nos morimos de hambre y van a hablar con Zeus. Y le dicen, necesitamos que Demeter vuelva a su puesto, ¿no? Y claro, Demeter dice, yo vuelvo a mi puesto de trabajo si me devuelven a mi hija, claro. ¿no? Y ahí entra otro personaje muy importante, que es Hermes, que nosotros lo conocemos como Mercurio, que es Bien. finalmente el que Va a negociar. va a negociar, ¿no? Desciende al inframundo y va a negociar. Porque ¿qué hace con su poder de la palabra, Mercurio?
lo convence a Hades, negocia con Hades de que devuelva a Perséfone a su madre. Plutón, Hades hace como una jugarreta, le hace comer algo a ella, a Perséfone antes de que lo deje, y entonces eso hace que sí o sí ella tiene que regresar, ¿no? Finalmente lo que sucede es que Perséfone vive 6 meses con su esposo en el inframundo y ella se transforma en la reina del mundo subterráneo, ¿no? Que En Core. simbólicamente representa, ¿no? La Coré a eh, la mujer, que es, o el aspecto femenino, vamos a decir, la mujer o el ánima, también en los hombres, el aspecto espiritual femenino, no le tiene miedo a lo inconsciente, a los poderes, o sea, es un aspecto nuestro muy poderoso, Ujú. ¿no? La diosa Perséfone ¿no? O el mundo subterráneo. Y Ujú. luego ella está 6 meses con su madre, donde se da el tiempo de verano y primavera. Claro. Entonces, el mito de Hades en sí, o sea, fíjense, no es tan protagonista él, pero es justamente el momento de algo que necesitas que madure, ¿no? Como que Perséfone necesitaba madurar, era solo la hija de la madre, complaciente, tranquila, bella, pero que no había desarrollado un aspecto de sí misma que en su caso tenía que ver con los poderes intuitivos, era la única que podía caminar entre los muertos, que al final es el poder del inconsciente, ¿no? Y también, Eh, ¿sabes qué está queriendo decir todo esto? El exceso de pensamiento, a ver, de querer, el exceso de la bondad, de inocencia, ¿no? Como que no somos, o Total. sea, uno cuando habla de iluminación de acá, del poder Sí, sí, de detectar, conciencia, discernir, ¿no? No es que solamente va a existir el bien y nada más. Y hay algo del mito, es como que Perséfone, por un lado, era muy como protegida por su madre, tenían un vínculo, no sé si simbiótico, pero muy sí. cercano. Eh, pero esto, ¿no? Como muy con el foco en la cosecha, en el bien, No somos y buenos, y los negando, como pajarillos, negando, claro, negando la maldad, negando que existe el mal. Y eso es algo que claro, suele suceder mucho, que de hecho a todos nos sucede total. en mayor o menor medida, porque aparte, y es esto, ¿no? Porque cada vez que cuando me pongo en negador del mal, es cuanto más cuidado tengo que tener. Totalmente, porque me viene un Hades que me abre las tierras y me chupa. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros tenemos es que integrar este aspecto nuestro. Ahora vamos a hablar de 5 claves Ujú. para entender como la energía de Plutón, que es que no es bien o mal, ¿no? Es masculino, femenino, luz, sombra, poderlo integrar, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos muy polarizados, ¿no? Podríamos decir que Perséfone estaba como, ¿no? En el bien, la bondad, lo bello, lo impoluto, lo limpio, lo pulcro, ¿no? Y Plutón, ¿no? Como lo oscuro, lo sucio, lo depravado, ¿no? Lo transformador, ¿no? Y ¿Cómo también, aparte de necesitamos eso, unir lo encantador también, porque hay una cuestión, hay como un magnetismo de Plutón, una un seducción? encantamiento, ¿no? Hay una seducción plutoniana súper importante ahí que entra en juego. Porque uno, ¿por qué cae? Porque es encantado, encantada, entonces Total, uno cae ante la sombra, porque generalmente eh, cuando estamos muy en el bien, lo que vemos de esa persona que tiene el poder de encantarnos, vemos la parte linda. ¿Y qué es claro. lo que sucede generalmente? ¿No? Como esto que hablábamos al comienzo del programa del pasaje de Libra a Escorpio. En Libra está todo bien, en Libra te compro flores, te paso a Te buscar, paso a vamos a buscar. cenar, vamos a un Me pongo mi hotel. me pongo mi mejor Claro, pincha, me ¿no? lavé los dientes, ¿no? Ahora en Escorpio ya estamos, si convivimos y ya conozco el olor que tenés, ¿no? A la mañana, los Se pedos fue que el te tirás. se fue el Claro, romanticismo. como que hay algo de que, no sé, me doy cuenta de que tu vieja te llama 3 veces por día, cosas, ¿no? Que empiezan A y que emerger, uno puede, claro, empiezan a emerger porque es como cosas que uno tiene que atender y no son lo que tiene la persona que dice, la madre lo llama 3 veces por día. Capaz que tiene un vínculo copado, no es ni bueno ni malo eso. claro. Pero según quién esté, le va a molestar o no, ¿por qué?
porque si me molesta es porque está respondiendo a algo que tengo que atender en mí y que esa persona que tengo enfrente, eh, por eso Te lo me está molesta que mostrando, mi suegra llame a mi pareja 3 veces por día, ¿no? Si total, no, bueno, es el vínculo que tienen, se manejan así y está todo bien. totalmente. Entonces es súper importante tener en cuenta eso de también cuando llega la primavera, por ejemplo, para los que vivimos en el hemisferio sur, cómo creemos que llega el momento de lo lindo, de, ¿no? El salir, el poder andar en la calle de noche y un montón de cosas. Eh, pero también son momentos donde, por ejemplo, se venden más alcohol, se venden más tabaco, se venden más, ¿no? Sustancia y uno sale más, porque necesita de alguna manera canalizar eso, porque Claro, eso que no porque, está entendiendo está todo el tiempo pulsando ahí y me tiene, claro. ¿no? Entonces, para cortar un poco con lo tóxico y a veces para calmarme necesito tomarme un Fernet, una birra, algo, ¿no? Bueno, porque justamente en el hemisferio sur la temporada de Escorpio como que se da en primavera, ¿no? La Aquí en el hemisferio primavera, norte se da en el momento otoño, que sería claro. como eh, Más orgánico. más orgánico, claro, ¿no? Porque es un momento en donde desciende la temperatura, Ujú. desciende la luz del día, ¿no? Por ejemplo, ahora que aquí en España ha cambiado el horario, son las 7:30 y es completamente de noche, ¿no? Es como, Claro. y es, bueno, quédate en tu casa y en este periodo es, en el otoño, invierno, empiezo a relacionarme con las personas que viven conmigo, porque la Claro. Escorpio, bueno, la casa 8 es la convivencia y es, Ah, bueno, exacto. empezá a verte a través del espejo del otro, ¿no? Porque durante el verano salimos, nos vamos de vacaciones, estamos fuera. Y el momento Escorpio es un momento inframundo que se da orgánicamente en el otoño. Pero para el hemisferio sur es como ves con cuidado porque en cualquier momento, o sea, si vas con la ingenuidad de la, es como La se va a primavera abrir es la hermosa. Tierra, ¡zac! Y me va a tomar Plutón, sobre todo si yo tengo asuntos pendientes, sobre todo si yo niego, sobre todo si no me hago cargo, sobre todo si oculto, ¿no? Al final Ujú. ningún planeta, o sea, todos tienen su luz y su sombra, y Plutón al final, en su lado luminoso, nos empodera, porque cuando yo me hago Claro. cargo de mi sombra, de mis mentiras, de las cosas que hago mal, enfrento mis miedos, Plutón tiene muchísimo que ver con nuestros miedos, Ujú. nos hacemos grandes, porque eso ya no me domina, eso ya no me tiene, no me No me secuestra controla, no claro. me secuestra como Hades, Ujú. ¿no? Y que me dice, ojo, que nadie se entere que tenés miedo a la exposición, ¿no? A mí me pasa mucho de trabajar con mujeres y sobre todo también teniendo, seguro vos también, ¿no? Como alumnas o alumnos, ¿no? De Mm. astrología, de tarot, que les encanta y me encantaría poder animarme y vivir de esto y mostrarme más y poder hacer vivos, pero tengo miedo a que me juzguen, miedo al fracaso, miedo a que no salga. Y eso es Plutón. O sea, por un lado, quiero la parte plutoniana del esoterismo, del mundo subterráneo y el inconsciente, pero esta otra parte, al final es como que me domina y me mantiene Ujú. como ahí, en ese nivel. Me Sí. mantiene cautivo. Y no, y es estar acá, ¿no? Nosotros cuando hablamos cada vez que estamos por salir en un vivo, ¿no? Tenemos ese momento de inseguridad. Bueno, y no sé, y va a salir, y el tiempo, y de qué vamos a hablar, y no sé qué, ¿no? Y Y atravesamos después los dos. fluye. Después fluye, somos dos leoninos, un toque de drama le vamos a poner internamente, pero después es como esto, confiar, ¿no? Y Ujú. es, Plutón al final nos empodera cuando hacemos las cosas con miedo, cuando miramos de frente lo que en verdad nos preocupa, nos atormenta, no nos gusta, nos incomoda, y al final así nos vamos transformando. Yo decía, yo no nací haciendo vivos de Instagram, Ujú. ¿no? O sea, mi primera tribuna fue en la Facultad de Derecho, ¿no? Yo daba clases en la Claro. Facultad de Derecho, elementos de Derecho Penal, Procesal Penal, primer día de clases que me toca dar clase, 120 personas, ¿no? Mm. Las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tienen este formato panóptico, ¿no? Entonces que el docente Ujú. está como más arriba, ¿no? Claro, Sí. tú ves a todos, pero todos te ven. Mm. Y yo sentía por dentro que me derretía, que las piernas se me retiraba la energía hacia abajo y yo tengo que hablar, ¿no? Claro. Y bueno, salió esa primera clase. Luego, ¿no? Yo di 13 años clase en la facultad y cada año, cada clase era distinto y yo me iba acordando cómo
como con ese miedo, pero fue ese miedo, el trascender, o sea, hacerlo con ese miedo que me permitió trascenderlo y transformarme, ¿no? Y al fin y al cabo terminé Totalmente. amando dar clase, era como mi gran momento, ¿no? Soy muy mercurial y tengo ahí el eje Mercurio-Sagitario muy activo, por tanto es muy importante para mí que yo me exponga de esta forma. Pero si yo Ujú. dejo que Plutón me domine, mi Plutón en cuatro, mis miedos, mis inseguridades, mis ancestros, mi no merecimiento, todo eso que está dentro mío, mi Saturno que también está ahí, no me lo hubiera permitido. Entonces, ese es Totalmente. el momento, ¿no? Plutón nos impulsa a cambiar y yo digo, para mí es superador, porque el cambio quizás puede ser, si yo cambio algo en lo externo, pero no es duradero, nos invita a transformar. Y en esa transformación de algo que nos duele, algo que perdemos, algo que se termina, algo que es suelto, yo encuentro como una energía nueva. A veces, ¿no? Bueno, el periodo que yo me separé, el primer año, yo en mi mente no dejaba ir esa relación. Claro. Y la cantidad de energía va a volver, regresar a un mensaje si me escribe, si no. Y fue un año eh, como muy difícil para poder superarlo, porque yo no soltaba. Y claro, en el Mm. momento en que solté al año siguiente, me fui de viaje, me vine aquí a España a hacer el máster, lo conocí a Guille. Es como que se liberó también una gran energía para hacer grandes cosas. Eso es muy Contame alguna loco. experiencia tuya, No, Plutonia. pero es muy loco esto que contás porque cuando uno no lo hace, después cae en el hubiera, habría, ¿no? En el supuesto que hubiese sido si yo hubiese elegido ese camino, ¿no? Y es un poco eso, y sobre todo esto, ¿no? Como las personas que suelen, como como es, como digamos, ay, no me sale la palabra, pero como que toman una decisión y después esa decisión la lleva a un lugar que no les gusta. Ujú. Bueno, no hay que volver atrás y hubiera, no, hay que agarrar y decir, bueno, a partir de ahora las decisiones las tomo desde este lugar porque me doy cuenta que la decisión anterior que me trajo acá, la tomé desde un lugar de miedo. Y puede ser Totalmente. que, ¿no? Puede ser esto, Sol se quedaba esperando un año más a su ex marido, ¿no? Y no hacía ningún viaje ni nada, y después va a empezar. ¿Y qué hubiera pasado? Entonces como que hay algo de uno mismo también que se deja tomar por esas situaciones, ¿no? Eh, y que es como muy fácil caer, porque con Plutón ejerce un dominio total sobre la personalidad. Es algo muy temido por todos nosotros. Total. Eh, Porque aquello que, a ver, esto que también decía Sol de la tendencia a el héroe y el villano, He-Man y Skeletor, ¿no? Es bien Sí, Leo Escorpio. sí, sí. Eh, esta cuestión de no darle bola a la sombra y irme a la luz. Y la integración de eso sería llevar la luz a la sombra. Lo que pasa es que cuando yo ilumino esa sombra, voy a encontrar lombrices, serpiente, caca, vómito, ¿no? Y no solo Escorpiones. mío, escorpiones, no solo mío, sino como que hay una cuestión ahí que viene como de un arrastre que quién sabe de dónde viene, que tiene que ver con lo más profundo de nuestro psiquismo. Ujú. Total. Entonces, es súper importante tener esto porque yo creo como Sol que Plutón es la llave de transformación de la carta natal, que seguir a Plutón es súper importante porque sobre todo al ser lento va a estar mucho tiempo, entonces no hay que padecerlo, sino como que hay que decir, bueno, che, me vine al parque Al de inframundo. diversiones y al tren fantasma tengo que subir. Claro, total. A la montaña rusa ¿no? de terror tengo que subir, porque es el Sí. atractivo, fíjense eso, ¿no? Como que es uno de los atractivos, es algo más. Y bueno, todos en algún momento estamos invitados a entrar a eso, ¿no? A nuestro propio inframundo, y cuando no lo hacemos no nos conocemos del todo, porque Total. vamos a estar polarizados en solo la luz, en que solo somos buenos, y por ende vamos a estar proyectando gente mala a nuestro A alrededor. nuestro alrededor. Total. Eso es lo más power. Y en la toma de responsabilidad, ¿no? Que si yo me hago cargo, dejo de proyectar. Entonces, el otro,
Si yo soy demasiado bueno, entonces el otro tiene que ser demasiado malo, ¿no? Como que yo Mm, no me hago cargo de ese aspecto mío. Entonces, también pongo al otro en un lugar de mierda, en donde me tiene que totalmente. estar como proyectando todo el tiempo esa sombra y no le dejo esa oportunidad porque yo soy demasiado buena, ¿no? Y caigo en el juego de la víctima y el victimario, Exacto, ¿no? víctima y victimario al final. En Perséfone, Hades, ese sería como el mito, ¿no? Exactamente. 5 claves que las voy a mencionar para que pasemos a hablar de Plutón y Acuario. Bueno, Plutón, o sea, como punto clave nos habla de los apegos del alma. Plutón en este sentido también nos trae información del inconsciente personal, pero muy profunda, porque nos trae información de vidas pasadas, ¿no? Hay una mirada que dice que Plutón representaba como un aprendizaje que nosotros teníamos que hacer en otra etapa, en otra vida, y solo teníamos que aprender y volvernos expertos, pero se transformó en un apego y lo trajimos. Entonces, Plutón representa ese apego del alma, ¿no? Y que al final se transforma en mecanismos de defensa que utilizo para sobrevivir. ¿Por qué? Porque Ujú, Plutón, yo siento que es el dragón que me va a matar. Y fíjense, hay un montón de historias de dragones, ¿no? No sé, ¿te acordás del Mario Bros? Del Super sí, Mario Bros. Koopa, ¿no? El dragón del final. Había que enfrentarse para recuperar a la princesa. O sea, exactamente. es esto. ¿Y qué En es la Shrek, sin princesa? ir más lejos, ¿no? Totalmente. O sea, la princesa al final es esa parte nuestra pura, inocente, pero que también tiene este gran poder psíquico. La doncella, tanto en hombres como mujeres, es un gran poder psíquico que me va a permitir ir al inconsciente sin miedo. Exactamente. Entonces, Plutón en mi carta natal, en la casa en donde está Plutón, va a hablar de los apegos del alma. Y en ese sentido, lo que Plutón me pide es de vida o muerte. O el nativo, ¿no? Lo vive como algo de vida o muerte. O sea, si yo no hago Ujú, lo que Plutón me pide, me va a devorar. Por eso nos claro. ocupa tanta energía. Plutón nos habla también de la sombra personal, que serían esos aspectos nuestros que queremos ocultar, lo agresivo, los celos, la necesidad de control. Esto, Plutón, por eso es Plutón y las relaciones es tan clave cómo nos transformamos a través del otro, ¿no? Como este Ujú, otro que quizás yo me imagino a Perséfone que descubrió una sexualidad tan intensa con Hades que en algún punto puede ser que la haya disfrutado o se haya iniciado sexualmente con placer, pero también en circunstancias muy dolorosas. ujú, ¿No? Y separada de su madre, ¿no? Al final ella luego vuelve a su esposo, ¿no? Es como que encuentra la forma de alquimizar este matrimonio. Plutón también se integra, ¿no? Como también estas partes nuestras, ¿no? De que tenemos estas partes como perversas o esta parte que no se puede decir, uy, que no se diga que me guste, que me muerdan o que me guste, que sepan que me mm, guste, que me agarren del cuello o que me diga, sos ujú, mía, como que hay una parte de un juego de posesión que sí que está ujú, dentro nuestro, pero que no queda bien, ¿no? Es como no está bueno asumirlo. Y entonces, cada vez que claro. esto yo no lo hago, esto me domina. Y quizás me persigue por otro lado y yo lo vivo por destino, no sé, me imagino en un trabajo que estoy esclavizada o situaciones plutonianas de alguien que me hiper mega controla. Entonces es muy importante. Totalmente. Plutón también gobierna lo que son los procesos de muerte y renacimiento o muerte y transformación, ¿no? Que es, bueno, soltar, en temporada de Escorpio soltar, pero no soltar porque lo suelto y no está más, ¿no? Por ejemplo, en la celebración de Halloween que hablábamos antes, está muy relacionada a ritos celtas que tienen que ver con el paso de las estaciones. Se supone, ¿no? Ujú, Que para esta época todo tuvo que haber sido cosechado y quedarán aquellos frutos, ¿no? O cosechas, ¿no? Que quizás no han servido o que se han pasado y se pudrieron, pero que eso al final, eso que soltamos y decimos, bueno, este maíz no es bueno, lo dejamos. lo No, perdemos, lo que se claro, pierde. claro, pero al final es un abono para la Es el tierra. abono, claro, exactamente. Y entonces va ese abonar esa tierra que para la próxima vez que se prepare para el cultivo, pues la va a nutrir, tiene nutrientes. Entonces no es Ujú, soltar y solo suelto, sino que cuando nosotros soltamos algo, damos lugar a algo nuevo y nutrimos algo que va a nacer o que va a emerger más adelante, ¿no? claro, Entonces por eso es muy importante esa conciencia sí, totalmente. de soltar. Pensaba en esto de que muchas veces nos cuesta mucho el salir de situaciones, por ejemplo, de codependientes o tóxicas,
porque siempre hay algo que nos convoca, y esto es bien plutoniano y también bien lunar en un punto, o venusino, eh, pero es como generalmente en los vínculos tóxicos el enganche es a través de lo sexual, pero después no hay un compromiso, ¿no? Como que en la vida cotidiana se opera desde otro lugar, puede haber engaño, puede haber cosas ocultas, ¿no? Pero hay un enganche ahí como, ¿por qué no puedo soltar a esa persona? Y puede ser que con esa persona tengo una misión o un karma que sanar, ¿no? Algo, un karma que pagar en realidad, algo que me convoca porque tenemos que transformar esta situación Total. y está muy asociado al dolor también, ¿no? Entonces como que todo lo plutoniano se vive con mucho dolor o intensidad, ¿no? Puedo variar entre esas cosas, pero el dolor lo voy a sentir cuando justamente no estoy operando en coherencia con lo que la vida me está pidiendo a mí en Claro, lo personal y estoy muy perdido en ser como el servidor de un otro que vibra en omnipotencia. Pero el tema es también darnos cuenta que nosotros ponemos a los demás en esos lugares, en en esos lugares lugares. omnipotentes. Cuando yo digo, ay, no, yo no puedo esto, no, no, a mí esto me asusta, esto me da miedo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Dejando que un otro se ocupe de algo que tendría que hacer yo. Entonces se generan mucho estas dinámicas de poder a todo nivel. Y es súper importante tener en cuenta esta operativa plutoniana, porque todo esto, vuelvo a repetir, es inconsciente, no nos damos cuenta de movida. Claro. Total, recuerden eso. ¿Por qué? Plutón es el planeta más lejano, está muy lejos del Sol, por tanto el Sol representa, simboliza la conciencia, está muy lejos de la conciencia. Por eso es un Ujú. trabajo, bueno, que en general requiere de una guía, de un apoyo, de una ayuda. No van, porque hay lugares del inconsciente a los que no vamos a poder ir solos. ¿Sí? Exactamente. Por eso Plutón se trabaja con astrología evolutiva, se trabaja con akáshicos, porque tiene que ver con las vidas pasadas, se trabaja con constelaciones, con biodescodificación para trabajar determinados síntomas físicos, porque está en lo más profundo de nuestra conciencia, ¿no? Y necesitamos generar esa ayuda para emerger. Pero ¿qué sucede? En la temporada de Escorpio es como que acompaña, ¿no? La energía para que eso pueda suceder. Entonces, situaciones, ¿no? Que experiencias difíciles van a mostrar nuestra necesidad de control, nuestros apegos, pero vamos a ganar muchísimo poder cuando soltamos, ¿no? Soltamos eso a que nos aferramos y nos abrimos a que el cambio es inevitable, otra ley metafísica, todo está cambiando, todo está rotando, Ujú. ¿no? Y Exactamente. entonces, y nos vamos a ir fortaleciendo. Así que bueno, esto es lo que quería contarles de Plutón. Me parece que tener esto muy presente, ¿no? Para saber lo que hacemos en esta temporada. Pero, ¿qué es esto de Plutón en Acuario ahora, Arcu? Bien, vamos ahora a ver qué se nos viene en los próximos 20 años. Seguramente hablemos un montón de Plutón en Acuario en las próximas ediciones. Tener en cuenta por ahora que Plutón es el planeta que viene a transformar todo, pero ¿cómo transforma a nivel mundial, digamos? Destruyendo, ¿no? Como destruyendo lo que ya no sirve y dejando que emerja en su lugar lo nuevo. Lo Y nuevo. Acuario es el signo que anuncia lo que viene, lo inédito, lo nuevo, porque tiene que ver con es un signo de aire fijo, entonces tiene que ver con la mente que está constantemente ideando y proyectándose a futuro a través de cosas que necesitamos, que necesita la humanidad. Todo descubrimiento, todo lo nuevo que aparece. Bueno, el tema de la inteligencia artificial, eh, El muy era de la Acuario, ¿no? caída de líderes, ¿no? Como que esto es, o en realidad el nacimiento de líderes mucho más, menos expuestos y menos, Ah, con menos poder y no como Arcu, más que o sea, las elecciones de Estados Unidos es eso, o sea, es Trump, es Plutón claramente. en Capricornio, ¿no? El imperio, la torre, ¿no? Sí, Y una mujer, ¿no? Kamala Harris, ¿no? Con otra visión, ¿no? sí. Como más humana, ¿no? Total, o sea, es Bueno, Plutón ¿no? Plutón en hay que ver Capricornio y quién Plutón en gana. Acuario. Sí, hay que Hay ver que quién ver quién gana. gana, ¿no? Porque también esto es como
el mundo muchas veces estamos, lo que vemos en el mundo, lo que sucede hoy en el mundo, está mostrando un poco la tendencia. Y la astrología, nosotros vamos poniéndole palabras a las cosas o a los símbolos en función también de lo que va ocurriendo. Entonces, ¿qué va a pasar con los acuarianos a partir de ahora? Mm. No mucho, un montón. No se asusten. No se asusten. En principio, la cualidad acuariana es una cualidad que se ha venido transformando en el último tiempo. De hecho, en este siglo que lleva 24 años, casi 25, Acuario ya ha visto el paso de Neptuno, el paso de Urano, el paso de Saturno, el paso de Júpiter, ¿no? El paso de los planetas más lentos, más lejanos a la conciencia. Entonces podríamos decir que la cualidad acuariana de alguna manera se vino preparando para la llegada de Plutón. Ahora, todos estos otros planetas que acabo de nombrar estaban haciendo en Acuario algo que es totalmente diferente a lo que viene a ser Plutón. ¿Por qué? Porque Plutón primero está rompiendo con paradigmas, sobre todo ahora que está en el grado 29 de Capricornio, ¿no? Hasta el 19 de noviembre. Pero cuando vuelva a ingresar, ya se va a quedar 20 años seguidos ahí, no va a En volver Acuario. a Acuario. No va a Entonces, volver a Capricornio, perdón. a Capricornio, el área Acuario de nuestra carta natal va a entrar en una transformación profunda. Nosotros podemos tener el ascendente en Acuario o Acuario en alguna casa por ahí, ¿no? Podemos tener Acuario, yo tengo interceptado Acuario, entonces como que claramente Plutón ahí me está abriendo una puerta a ir, ¿no? Encima en la casa 8 a ir Sí. a un lugar más profundo al que hasta ahora no me animé. Entonces tengan en cuenta esto, de que todo lo que vinimos hablando hoy sobre Plutón va a estar manifestándose en el área acuario de su carta natal. Y lo importante a Bien, tener en cuenta, porque lo vamos a vivir de dos formas diferentes. Y esto depende del Plutón natal que tengamos, ¿no? Hay algo en astrología que se llama polarización plutoniana, que tiene que ver con este juego, ¿no? De que cuando yo tengo Plutón en ciertas partes de la carta, eh, voy a tender a irme a ser Perséfone o irme a ser Hades, sin poder mediar en la energía. O sea, voy a ser una persona quizás muy compulsiva, muy ATR, muy que va al frente, muy que quiere todo ya, muy que ataca, ¿no? Como o que mete el dedo en la llaga, si soy muy Hades. Y si soy muy Perséfone, voy a ser una persona victimosa, una persona que cree en la inocencia de la gente, que no cree que exista maldad y que constantemente va a estar siendo sometida, ¿no? Por alguien en quien va a proyectar esa parte que no está viendo de sí mismo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, Plutón en la casa 1, Plutón en la casa 4, Plutón en la casa 7, Plutón en la casa 10, esas cuatro casas son las casas angulares, son los puntos, ¿no? Donde más intercambio energético hay en nuestra carta natal. Entonces ahí ya tengo una tendencia a polarizarme plutonianamente. Y después está también la casa 12, que es una casa a la que la personalidad, la parte consciente de la personalidad, no tiene acceso. Entonces, cuando tenemos Plutón en casa 12, la tendencia es a que muchas veces vivimos el arquetipo plutoniano y podemos virar en esta bipolaridad de hoy puedo todo, mañana no puedo nada, ¿no? Hoy me como el total. mundo, mañana el mundo me devora. Soy el 5 de Eh, espadas, ¿no? Claro, y entonces, tener en cuenta que, por ejemplo, si tenemos polarización plutoniana en nuestra carta, esto también rige para las personas escorpianas o que tienen ascendente escorpio, porque Plutón es importante, o que tienen algún aspecto de Plutón al Sol muy marcado, alguna cuadratura. Entonces ahí es cuando uno tiene que prestar atención, especial atención a los tránsitos de Plutón. ¿Por qué? Porque esos tránsitos se van a manifestar generalmente trayéndonos el polo que no estamos viviendo. Claro. Entonces, si yo estoy muy en el bien, me va a traer el mal, o si estoy muy en la luz y en los espejitos de colores, Plutón me va a decir, che, acá te mando un vampiro para que te chupe un poco la sangre.
y si estoy Y al haciendo revés. abuso de poder, si estoy siendo autoritario, si estoy sometiendo a personas, si estoy de alguna manera hostigando, lo que va a pasar es que también va a venir Plutón y va a decir, ¿qué creíste que sos? Bájate del pony. Total. Eso sucede como tenemos Plutón en esas casas. Después, si Plutón está en las casas que restan, en la 2, en la 3, en la 5, en la 6, la carga que tenemos que tomar en la vida de Plutón va a ser menor, ¿no? Podríamos decir que sería, si tengo Plutón, polarización plutoniana y me tengo que tomar por día 20 litros de Plutón. Y mi cuerpo no aguanta. Entonces me tomo 2 o 3 litros, lo que me aguantan, y los otros 15, 16 litros quedan en el éter, Lo quedan ahí, proyecto, los que me lo tome proyectos, y se otro. terminan manifestando en este tipo de situaciones conflictivas. Ahora, cuando yo tengo Plutón natal en las otras casas, el tránsito es un poco más leve porque no voy a caer en esta cuestión bipolar, sino que me va a pasar que quizás acá voy a caer más en una naturalización de ciertas cuestiones plutonianas, pero que rápidamente se van a ir disipando, ¿no? Como que rápidamente las voy a poder detectar. ¿Por qué? Porque no voy a estar dejando, cuando detecte a alguien, si yo, por ejemplo, tengo Plutón en casa 2, vamos a suponer, ya voy a tener un sentido de la valoración que es muy importante. Ya voy a saber cómo manejar mi poder en el intercambio con otros, ¿no? Entonces ahí, cuando después Plutón esté en tránsito, yo ya no tengo una carga plutoniana tan, ¿no? Porque yo me tengo que tomar 1 litro de Plutón por día. Claro, claro, Entonces no me va a intoxicar, ni empachar, ni nada. El problema claro. lo tenemos los que nos tenemos que tomar 20 litros por día y con 1 litro estamos bien, ¿no? Claro. Entonces, tengan en cuenta esto porque también, ¿no? Hay como una tendencia a sufrir, parece como que lo más mainstream de la astrología, lo más pop de la astrología es padecer a Saturno y a Plutón. Y no es así. No, ¿No? no, Es no. como, es la fácil, ay, sí, porque Saturno me tiene cansado, cansada, porque Plutón esto. Entonces, es también para minorar, porque quienes tenemos una deuda plutoniana que saldar, somos los que tenemos la polarización en nuestra carta. No estoy ninguneando a los que tienen Plutón en casa 3 o en casa 7, en casa No, son 8. otros desafíos. Son otros desafíos, pero al no estar polarizada la personalidad en esta cuestión del bueno o malo, se vive de otra manera. Claro. ¿Mm? Se vive Y de ese es otra manera. y al final eso tenerlo en cuenta como un regalo, ¿no? Quizás me lo he currado en otras vidas, ya pasé por una vida de Plutón en 1, Plutón en 4, Exactamente, entonces, tranqui, o sea, en esta me toca otra cosa, ¿no? Y eso también exactamente. reconocerlo. Sí, Arcu, sí. porque prometimos que íbamos a respetar el tiempo y estamos casi llegando a Estamos la ahí, hora. a un minutito. Estamos a un minutito, simplemente para despedirnos hoy, te voy a pedir, por favor, que me saques un oráculo para la temporada Escorpio, sobre todo porque, antes que nos cuentes de qué va, el viernes es luna nueva en Escorpio y es un momento de inicios, de intenciones, ¿no? También coincide con el Día de Muertos y tal, entonces, Ujú. danos un consejo para esta temporada Escorpio. Chan, 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 chan. El ¡Uh! hierofante, Wow, el Papa, el sumo el sacerdote, Papa. pero mirá Muy loco. Es muy de Halloween ese Papa. Sí, porque es el tarot de la Santa Muerte, que se los recomiendo porque es hermoso. Qué Es guay. este tarot. Wow, Santa muy Muerte Tarot. apropiado para hoy. Claro, es uno de mis favoritos. Bueno, Bueno, contanos. creo que es una temporada, por ejemplo, si alguien está con algún conflicto y ese conflicto es muy repetitivo en su vida, es momento de hacer terapia, de buscar, ¿no? De buscar un buen analista, sobre todo si uno ya sabe, porque muchas veces lo que nos pasa también es que sabemos que hubo un hito en nuestra vida que nos marcó y nos traumó, pero no somos capaces de aunarlo con de concatenarlo con todo lo que fue sucediendo en la vida y sobre todo si ahora estamos con alguna cuestión, ¿no? Ya sea vincular, ya sea laboral, algo donde nuestro poder personal se esté jugando. Bueno,
constelar, biodecodificar, ir a lo profundo. Un buen analista también sirve siempre para acompañar. Si es un analista que no esté defenestrando estas prácticas que nosotros Ujú. tenemos y estos saberes, mucho mejor. Total. Eh, y siempre con esta convicción, ¿no? De eh, poder discernir en los momentos de dónde me estoy poniendo en el lugar del sometido y dónde me estoy poniendo en el lugar del que somete. Porque lo que hay que hacer es bajarle el volumen a uno y subirle un poquito al otro como para lograr la integración. ¿eh? Hermoso. Y, y también hay algo que es súper importante tener en cuenta. Solemos encontrar un montón de formas de escaparnos y de pasar directamente de Libra a Sagitario. Hay como Ujú. una, la personalidad tiene como Sí, esa, habilidad. esa habilidad de decir, ay, mira, un charco de mierda, salto y me voy a Sagitario, donde no, de repente pasé de... ¿Y Las qué pasa fiestas. cuando Libra y Sagitario están juntos? O, por ejemplo, esto le sucede mucho a las personas que tienen Venus-Júpiter, o Venus en 9 o Júpiter en 2 o en 7, ¿no? Como que hay algo em, de mucho foco en esto, en el bien, en la benevolencia, en la abundancia. Entonces, cuando estamos muy ahí, los escorpianos no lo toleramos de ninguna manera, Claro, pero es porque tampoco lo estamos atendiendo, porque si claro, aparece es porque lo tenemos que atender. Somos muy hábiles para eso, para saltar y quedarnos en lo lindo, porque para vivir Escorpio hay que tirarse al... No es ni un río que trae agua de deshielo, ni el mar, ¿no? que me nutre, sino que me tengo que meter en un pantano. sí, Así que bueno, sí. hermoso el mensaje para el final. Bueno, pero al final, ¿no? El sumo sacerdote, el hierofante, nos dice que te ayuden. No tenés que hacerlo Exactamente, solo. O sea, busca ayuda. yo siempre digo, ¿no? Nadie puede hacerlo por ti, pero no tienes que hacerlo sola, no tienes que hacerlo solo. Y esto es así, mi Exactamente, trabajo es ineludible, pero no tengo que hacerlo solo. Entonces, busca exactamente, ayuda, levanta la mano y al final ir a Plutón, a Escorpio, requiere de mucha humildad y el acto de pedir ayuda es un acto de mucha humildad, de mucha vulnerabilidad, de mucha fragilidad. Y al final Plutón quiere que hagamos contacto con eso porque es muy poderoso. Así totalmente. Y que, eso es lo que va a empezar a ahondar con Plutón en Acuario, que ya vamos a retomar cuando lleguemos a la temporada Acuario, porque la temporada Acuario del 2025 va a ser intensa porque apenas el Sol entre en Acuario, se va a encontrar con Plutón. Entonces, bueno, ahí tela, ahí ya, tenemos ahí todo otro episodio, ¿no? Sumo otro de episodio. Plutón 2. Bueno, nos encontramos en 2 semanas, me encantó En 2 semanas nos vemos. En 2 semanas vamos a hablar, bueno, del mes Sol, que ahí sí vamos a abordar el arcano del mes, que va a ser el Sol con su arcano oculto. Y bueno, vamos a ver cómo también estando viviendo las energías. Coméntenos, sabemos que muchos de ustedes miran este vivo después, así que les mandamos un beso. Gracias por Ah, vernos porque estamos viendo las muchas gracias. visualizaciones, los mensajes que nos dejan y nos dan ganas de seguir. Pero coméntenos cómo han resonado la información, incluso Arcu también va a estar sobre la luna nueva en Escorpio, vayan a su Instagram porque él va a estar publicando las intenciones de la luna Sí, nueva el viernes, el, ¿no? el viernes, El viernes que exactamente. es el día de la luna nueva, para que aprovechemos esta energía, pongámosla al servicio de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo personal y para ser cada vez mejores humanos. ¿Sí? Hermoso, hermoso. Me Bueno, encanta. acá ya me vino a buscar la barbincha, así que nos vamos a Es pasear. hora hora del paseo. Te puso muy Un beso, plutoniano todo. gracias. Hasta Adiós, dentro de 15 días. gracias. Chau, chau. Adiós.